Uno de los problemas más típicos a los que te tienes que enfrentar cuando analizas fuerzas es el plano inclinado. En este vídeo vamos a analizar todo el esquema de fuerzas que se va a producir siempre que tenemos un objeto moviéndose en plano inclinado. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que entender es que en un problema de dinámica nosotros vamos a tener un objeto y cuando el objeto está reposando plano sobre el suelo se produce un esquema de fuerzas que dependerá de, por una parte, el peso, que va a reposar siempre perpendicular al eje horizontal, es decir, básicamente siempre va hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, en un eje normal tendríamos el peso y la normal, que no es más que una fuerza de reacción, es decir, tercera ley de Newton, una fuerza que se opone a el peso en este caso. Es decir, básicamente la fuerza normal sería la fuerza que el suelo hace sobre el objeto. ¿De acuerdo? Yo hago un peso sobre el suelo y el suelo me devuelve el mismo peso en sentido contrario. Eso es la normal. Bien, hasta aquí todo correcto. Por lo tanto, aquí tendríamos una fuerza, maravilloso. Y en el caso de que hubiera un rozamiento, con un coeficiente de rozamiento nu, pues este coeficiente de rozamiento nos daría una fuerza de rozamiento, que básicamente equivaldría a nu por la normal. Y que siempre, al ser una fuerza reactiva, se va a oponer al movimiento. Es decir, si el movimiento, la fuerza va en este sentido, pues iría en este. Esto sería un esquema de fuerzas típico de un plano, pues, plano. Pero claro, nosotros no estamos en un plano, nosotros estamos en un plano inclinado. ¿Y qué pasa cuando inclinas? Ahora lo que tenemos es un objeto reposando sobre, pues, una montaña, por ejemplo, un plano que sube con un ángulo respecto a la horizontal. Bien, el planteamiento es el mismo, pero cambian ciertas cosas. Es decir, la primera, fíjate, y la más importante, es que el peso sigue cayendo perpendicular al eje horizontal, ¿de acuerdo? Sigue cayendo en perpendicular. Pero claro, esto nos plantea un problema. Si el peso cae de manera perpendicular al eje horizontal, el eje de movimiento, mi eje de movimiento no es este eje de abajo, sino que es el eje inclinado. Es decir, yo me voy a mover en un eje X inclinado y hay un eje Y inclinado que no tiene nada que ver con esta parte de abajo. Por lo tanto, este peso no está cayendo con el mismo ángulo con el que deberíamos trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, respecto a este de aquí, que sería el peso y que todo es maravilloso, que es la normal, ahora la parte que se apoya en el suelo no es el peso, sino una componente del peso, que vamos a llamar, pues como estamos en el eje Y, PY. Esta es la parte que se apoyaría en el suelo, en la parte del suelo de aquí. Por lo tanto, cuidado con esto. Y evidentemente, si yo tengo una componente vertical, pues tengo que tener una componente horizontal. Es decir, fíjate que el peso, esta parte de aquí, lo puedo descomponer de esta manera. Yo tengo un peso vertical y este triángulo, esta componente, este cateto, lo puedo llevar aquí abajo y lo convierto en la P sub X, que es las tres que hay, ¿de acuerdo? Es decir, esto, me lo llevo aquí abajo. Y tengo esto. Y fíjate que esto es un triángulo, rectángulo, un triangulito rectángulo, más bonito, donde este ángulo alfa, que nos lo van a dar el ángulo de inclinación en el problema, un objeto se mueve sobre un plano inclinado 30 grados sobre la horizontal, ¿vale? Pues alfa vale 30. Pues equivale a este trozo de aquí, equivale a esto de aquí. Esto es alfa. ¿De acuerdo? Este ángulo es este de aquí. Por lo tanto, con trigonometría sencillita, fíjate que podemos sacar varias cosas. Si este triángulo, ¿de acuerdo? Esto es un triangulito rectángulo con el eje rectángulo, esto sería la hipotenusa, la P, ¿de acuerdo? P es la hipotenusa, PX es el cateto opuesto y PI es el cateto contiguo al ángulo, ¿vale? Es decir, recuerda tú que el seno de un ángulo es el cateto opuesto, es decir, el cateto opuesto a este ángulo, P sub X, partido la hipotenusa, que es esta P.
Por lo tanto, dicho de otra manera, P sub X, la componente X, es el seno del ángulo por el peso. Y el coseno de un ángulo es el cateto contiguo al ángulo, es decir, la P sub I partido la hipotenusa. Por lo tanto, la P sub I es igual al coseno de alfa por el peso. ¿Vale? Y tendríamos estas dos componentes. Bien, observa que este peso, en realidad, lo podríamos quitar, ¿vale? Lo voy a eliminar de aquí, simplemente, ¿vale? Y lo que tengo yo aquí es una P sub X y una P sub I, ¿de acuerdo? P sub I aquí, P sub X aquí. Fíjate que el peso se me ha descompuesto en dos partes, ¿vale? Esta P sub X es una componente, una parte del peso que está restando, es decir, está empujando el objeto hacia abajo. Cuanto más inclinado es este objeto, cuanto más inclinado es alfa, mayor es la P sub X. Fíjate que la P sub X es el seno de un ángulo por el peso, ¿de acuerdo? Y el seno de un ángulo, puedes comprobar tranquilamente, verás que cuanto mayor es alfa, cuanto más se acerca a 90, este valor más se acerca a 1. Es decir, que en el caso máximo en que yo tenga un ángulo de 90 grados y tengo un objeto aquí, la P sub X, es la parte que tira para abajo, será máxima, equivaldrá al peso, porque el seno de 90 vale 1, ¿vale? Y la P sub I es el coseno de ese mismo ángulo por peso, es decir, cuanto más se acerca hacia arriba, la parte P sub I, la parte del peso que se apoya en el suelo, coseno de 90 es 0, en el ángulo de 90 esta parte es 0, es decir, no hay ninguna parte que se apoye. Es decir, Spiderman, chato, lo llevas claro, amigo, porque en teoría el hecho de pegarte a las paredes va a ser complicado, ¿vale? No puedes, porque ninguna parte de tu peso se apoya. Bien. ¿Y para qué importa todo esto? Dirás. Oye, ¿para qué narices me importa todo este carajo? Pues porque fíjate que cuando yo hago un esquema de fuerzas y te digo, oye, yo tengo un tío que quiere moverse hacia arriba. Bien, pues para empezar le va a costar más subir, porque hay una parte del peso que se opone. Y dirás, coño, pues tiene cierta lógica, ¿no? Cuando yo intento subir algo me cuesta más fuerza que si estoy en terreno plano. ¿Por qué? Pues porque el peso se opone a mí. Y si estoy en bajada, imagínate que yo lo que quiero es bajar, hago una fuerza de bajada, pues coño, me cuesta menos. ¿Por qué? Porque la parte del peso me ayuda. ¿Vale? Bien. Vamos a ponerlo en subida, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Ya estaríamos? No. En el caso de que no hubiera rozamiento, este sería el esquema de fuerzas. P sub X, fuerza, y vivimos en un mundo maravilloso, en los mundos de Yuppie. Pero, ops, ¿y si tenemos un rozamiento? ¿Y si tenemos coeficiente de rozamiento aquí, cabero? Pues si hay coeficiente de rozamiento, significa que hay una fuerza de rozamiento. Y una fuerza de rozamiento hemos dicho que es nu por la normal, es una fuerza reactiva. Pero claro, y aquí viene la clave, el segundo punto importante que hay que tener muy claro respecto a este. Si te acuerdas, al principio hemos dicho que el peso es igual a la normal, la fuerza y la fuerza de rozamiento, que es nu por la normal. Maravilloso. Pero aquí ya no funciona así, porque si la fuerza de rozamiento es nu por la normal, y la normal hemos dicho que es la fuerza que se opone al peso que toca el suelo, ¿vale? Es decir, es la fuerza que el suelo hace cuando yo me apoyo en él. Claro, la parte que me apoyo es solo la P sub I. Por lo tanto, la normal, aquí, en este problema, normal equivale a P sub I. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento será nu por la P sub I. Y eso es lo que hay que tener muy claro, ¿de acuerdo? La fuerza de rozamiento, la vamos a colocar aquí, sería así. Por lo tanto, imaginándonos el caso en que yo quiera que suba el objeto, pues sumatorio de fuerzas será igual a masa por aceleración. Por lo tanto, si yo quiero que suba, esto será fuerza menos P sub X menos
fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Eso en el caso de que queramos que suba, ¿de acuerdo? Pero si queremos que baje, pues habrá que poner las fuerzas diferentes, etc. ¿Vale? Y desarrollando esto sería fuerza menos seno de alfa por peso menos mu coseno de alfa por peso igual a m por a. Y esta sería la ecuación que habría que satisfacer. Ya te digo, en el caso de la subida. Pero si te interesa saber las diferencias entre un proceso de subida, de bajada o estático, que serían los tres ejemplos, los tienes aquí en la misma lista esta de dinámica, ¿de acuerdo? Échales un vistazo porque son ejemplos típicos de examen. Te los vas a encontrar seguro, vamos. Y hasta aquí el vídeo sobre el plano inclinado. Gracias por tu tiempo. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios, por favor, me encantará resolvértela. Dale like, comparte, suscríbete, bla, bla, bla. Me haces un favor enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.